Aló, 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 de Adivinanza, bolsones. adivinanza. ¿Cuál mano, cuál brazo es este que está levantando el coordinador Mauro Lococo? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El izquierdo o el derecho? La respuesta en el epílogo. Muy difícil. Primero tengo que saber quién es Mauro Lococo, pero lo voy a googlear. Seguro que en Wikipedia debe estar toda la información. Es una adivinanza, Ah, es una adivinanza. Porque bueno. estamos en un espejo. Se lo dejamos ahí. Y vamos a hablar y a compartir nuestras reflexiones sobre la escritura a partir de este libro de Jerome Brunner, La fábrica de historias, derecho, literatura, vida, en la que este señor... Me entró un SMS, perdón. Así Sí. es. Habla de los usos del relato, de la figura del yo en relación con la experiencia y la narración, y se pregunta en el capítulo 1, ¿hace falta otro libro sobre narrativa, sobre los relatos, sobre su naturaleza y el modo en que se los usa? Los oímos constantemente, los relatamos con la misma facilidad con que los comprendemos. Relatos verdaderos o falsos, reales o imaginarios, acusaciones y disculpas. Los damos todos por descontado. Somos tan buenos para relatar que esta facultad parece casi tan natural, entre comillas, como el lenguaje. Inclusive modelamos nuestros relatos sin ningún esfuerzo, con el objeto de adaptarlos a nuestros fines. Y cuando los demás hacen lo mismo, lo advertimos. Nuestra frecuentación de los relatos comienza temprano en nuestra vida y prosigue sin detenciones. No maravilla que sepamos cómo tratarlos. ¿En verdad nos hace falta un libro sobre un tema tan obvio? ¿Qué se responde Jerome Brunner? ¿Marketineramente? Yo creo que sí. Por supuesto, si no, no lo hubiéramos comprado, el libro. Y A mí me convenció. nos argumenta, justamente porque la narrativa es tan obvia de una vida que casi nos deprime, puesto que nuestras intuiciones acerca de cómo confeccionar un relato, captar su médula, son tan implícitas, tan inaccesibles para nosotros, que nos hallamos en un apuro cuando intentamos explicarnos a nosotros mismos o a alguien dubitativo, algún dubitativo otro, qué es lo que conforma un relato, y no, supongamos, una argumentación y una receta. Bueno, a partir de ahí empieza a explicar y reflexionar sobre el arte de narrar, que está justamente en nuestra vida, no solo en la ficción, sino en cómo nos explicamos, en la construcción de nuestra identidad. Habla más adelante de la construcción del yo como figura, ¿no? que narra y da cuenta de una identidad, ¿no? Una subjetividad, y a partir de esa figura, ¿no? del yo que cuenta a partir de la experiencia y que se explica y explica el mundo, da una serie de reglas para narrar y escribir un buen relato, sobre las cuales, a partir de las cuales vamos a decir algunas cosas. 1. Un relato requiere una trama. 2. A las tramas les sirven los obstáculos en la consecución de un fin. 3. Los obstáculos hacen reflexionar a las personas, a los personajes también. 4. Expon solo el pasado que tiene relevancia para el relato. 5. Haz que tus personajes estén provistos de aliados y relaciones. 6. Haz que tus personajes se desarrollen. 7. Pero deja intacta su identidad. No la podemos discutir. 8. Mantén su continuidad también evidente. También la podemos discutir. 9. Dispone a tus personajes en el mundo de la gente. 10. Haz que tus personajes se expliquen en la medida necesaria. Ni más ni menos.
11. Haz que tus personajes tengan cambios de humor, como las personas. Y 12. Los personajes deben preocuparse cuando parecen ser absurdos. No siempre, si no leemos a Beckett. Pero bueno, esta es una especie de receta que da cuenta de una cierta literatura a partir del yo y de la identidad, que es un poco lo que está buscando Brunner en este cuento. Es un cuento, es un gran cuento, es un ensayo. Bueno, al fin y al cabo es ficción. Es muy importante retener esta cuestión, ¿no? La economía narrativa se hace de solo lo que tiene relevancia, sea el pasado o el presente. Así es. Y esta cuestión que el coordinador se permite pensar o discutir, que es dejar intacta la identidad, pero a la vez que se desarrolle, ¿no? Claro. Qué problemita y qué paradoja. Porque justamente, si vamos al relato clásico, a la estructura del héroe, es transformación. El héroe se desarrolla a partir de la salida del mundo conocido y cotidiano y seguro, hacia la aventura, hacia el viaje, hacia lo desconocido, hacia los obstáculos y desafíos que va venciendo y que terminan en ese camino cambiándolo, transformándolo o, en su defecto, en una versión más deprimente, lo terminan liquidando, ¿no? Porque el héroe puede vencer, pero también puede volver derrotado, ¿no? Pero en ese recorrido y en ese viaje, ¿no? Externo y a la vez interno, porque los desafíos y los obstáculos externos implican sacar algo de sí mismo, de su carácter, explorarse ante las vicisitudes y las dificultades de la vida, significan que no vuelva tal cual estaba al comienzo, ¿no? Entonces por eso decimos, bueno, la estructura clásica del relato implica algún tipo de transformación justamente en la identidad del personaje, ¿no? En la narración moderna, lo que, como es mucho más psicologista, se supone que en realidad tal transformación consiste en haber encontrado adentro lo que ya estaba, pero estaba obturado, y precisamente por algo del pasado que el presente desobtura. Sigmund a la efectivamente. derecha. Entonces, la peripecia exterior del héroe se introyecta como peripecia, vamos a decir así, psicoanalítica o acerca de la identidad encriptada en alguna escena, digamos, ¿no? Y esto es porque el lector del relato moderno desencripta como un psicólogo, porque tiene esos criterios, esos parámetros culturales, mientras que aquel del héroe necesita una alegoría mítica. Y en ese sentido, las cargas son distintas. Lo interesante de la literatura es que la literatura, como todo arte, también tiene un fuera de tiempo que hace que hoy el relato de una odisea, por ejemplo, tenga el mismo atractivo que un cuento de Carver, quiero decir, no en la sustancia, pero tengan tanto atractivo uno como el otro, porque siguen siendo dos viajes, interior o exterior, que igual hablan de la identidad. Así es, así es. Y esta cuestión de la identidad hace a los narradores, hace a el entendimiento de los personajes, a su humanidad. Esto que dice Brunner, dispone a tus personajes en el mundo de la gente, ¿no? No olvidar que las narraciones finalmente son este modo que tenemos de entender el mundo y las pasiones, entendernos de alguna manera o quedarnos perplejos frente a ese mundo y a nosotros cuando hay algo que nos supera en el entendimiento. ¿Qué más decir que esta frase de corrido que nunca vamos a poder repetir? Adiós.